La mujer que estaba durmiendo en la cama de mi padre llevaba una foto de mi madre muerta en su bolso, y hasta ese momento yo no había dicho nada. Déjame contarte desde el principio, porque si te cuento desde el final, vas a pensar que soy de las personas que ven problemas donde no los hay. No soy así. De hecho, soy exactamente lo contrario. Soy de las que aguantan demasiado, de las que prefieren callarse antes que armar un escándalo, de las que le dan el beneficio de la duda a todo y a todos, aunque por dentro algo les esté diciendo que algo no está bien. Eso es exactamente lo que casi nos destruye. Mi nombre es Camila Peñalver, tengo 34 años y mi padre se llama Rodrigo. Él es carpintero, aunque ya no trabaja tanto como antes. Tiene las manos gruesas, llenas de pequeñas cicatrices que nunca supo explicarme de dónde venían, y una forma de estar en silencio que siempre me pareció más honesta que cualquier cosa que pudiera decir con palabras. Cuando mi madre murió, él no cambió en lo visible. Siguió levantándose temprano, siguió arreglando cosas en casa, siguió tomando su café solo frente a la ventana todas las mañanas. Pero yo sabía que por dentro había algo que se había apagado. No del todo, porque él nunca dejó de funcionar, pero sí lo suficiente para que la casa se sintiera más fría, aunque el calefactor estuviera encendido. Pasaron casi 4 años así. 4 años de domingos tranquilos, de cumpleaños sin mucha celebración, de conversaciones que siempre terminaban antes de llegar a lo importante. Y entonces apareció Marcela Fuentes. No llegó de manera dramática. No hubo una historia romántica de encuentro casual que papá nos contara emocionado. Simplemente un día nos la presentó en una cena, con la misma naturalidad con la que te presentan a un vecino nuevo. Dijo que se habían conocido en una feria de artesanías, que ella había comprado una de sus cajas de madera, que habían empezado a hablar, así de simple. Así de sin aspavientos. Y eso, curiosamente, fue lo que me hizo bajar la guardia. Porque yo esperaba algo más elaborado de una historia inventada. Lo simple me pareció verdadero. Marcela tenía unos 55 años, aunque era difícil saberlo con certeza. Se cuidaba bien, sin ser llamativa. Ropa discreta, cabello ordenado, voz tranquila. Era el tipo de persona que no te llama la atención en una habitación llena de gente, pero que cuando te habla directamente te hace sentir que eres la única persona que existe en ese momento. Eso, ahora lo entiendo, no era un rasgo de su personalidad. Era una habilidad que había perfeccionado con el tiempo. Lo que más me desconcertaba de ella, aunque tardé semanas en ponerle nombre, era su precisión. Recordaba detalles que nadie esperaría que recordara. El nombre del mejor amigo de papá de la infancia, que él había mencionado de pasada en una conversación. La fecha exacta en que terminó su antiguo trabajo. El nombre del médico al que iba desde hacía años. Yo lo atribuía a que era buen escuchando, a que prestaba atención de verdad. Ahora sé que hay una diferencia enorme entre escuchar con cariño y escuchar para construir un mapa de alguien. Mi hermano Sebastián fue más rápido que yo, pero en ese momento yo no quise escucharlo. Si esta historia ya te está generando algo por dentro, suscríbete y dale me gusta. Eso ayuda muchísimo a que más personas puedan escucharla. La fotografía apareció un martes por la tarde, en el cuarto de costura de mi tía Graciela, 3 días después de su funeral. Yo estaba sola en esa habitación que olía a tela vieja y a naftalina, vaciando cajas de cartón que llevaban años sin abrirse, cuando la encontré metida entre 2 carretes de hilo azul, como si alguien la hubiera guardado ahí sin darle demasiada importancia. Era una foto pequeña, de esas que se revelan en papel mate, con los bordes ya amarillos por el tiempo. En ella aparecía mi madre de joven, con ese vestido verde que yo reconocí porque lo había visto en otras fotos, sonriendo con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, y a su derecha, pegada a ella con el hombro casi tocando el suyo, había una mujer que yo conocía muy bien. Me quedé quieta. No fue un grito, no fue un temblor. Fue esa sensación extraña de cuando el piso bajo tus pies sigue siendo el mismo, pero de alguna manera ya no se siente igual de sólido. Volteé la foto. En el reverso, escrito con lápiz en letra pequeña y apretada, decía 2 nombres: Elena y Sonia. Mi madre se llamaba Elena, y la mujer que aparecía junto a ella en esa foto, con esa misma inclinación leve de la cabeza que yo le había visto cientos de veces en los últimos 8 meses, era Marcela. O al menos era la misma cara, los mismos ojos, el mismo gesto, pero con otro nombre. Un nombre que nunca, en ninguna conversación, en ninguna cena,
En ningún momento de esos 8 meses había salido de su boca. Y eso no podía ser un olvido. Nadie olvida haber conocido a la madre de la persona junto a quien está construyendo una vida. Guardé la foto en el bolsillo de mi chamarra y no dije nada. Terminé de vaciar las cajas como si nada hubiera pasado. Doblé las bolsas de basura, apagué la luz y salí cerrando la puerta con cuidado. Por fuera seguía siendo la misma tarde tranquila discussion de siempre. Por dentro, algo que yo llevaba meses queriendo ignorar acababa de encontrar un nombre. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo con la foto apoyada sobre mi pecho, como si pesara más de lo que pesaba, pensando en todas las veces que Marcela había estado sentada en la mesa de mi padre, comiendo su comida, usando sus tazas, ocupando el lugar que durante años había estado vacío. Pensando en todas las veces que yo le había sonreído, en todas las veces que había pensado que quizás me estaba equivocando al sentir esa incomodidad vaga que nunca supe nombrar del todo bien. Ahora tenía un nombre, y ese nombre estaba escrito con lápiz en el reverso de una fotografía vieja. Me levanté a las 5 de la madrugada y fui a la cocina a hacer café. Me senté frente a la ventana, igual que hacía mi padre todas las mañanas, y por primera vez entendí por qué él necesitaba ese momento de silencio antes de que empezara el día. A veces el silencio no es descanso, es el único espacio donde puedes pensar con claridad antes de que el mundo empiece a pedirte cosas. Sonia. Ese nombre me daba vueltas en la cabeza. Sonia y Elena, juntas en una foto que llevaba años guardada en el cuarto de costura de mi tía Graciela. Lo que no entendía era cómo. Mi madre había muerto cuando yo tenía 22 años, llevaba más de una década sin estar en este mundo, y mi tía, que era su hermana mayor y la persona que mejor la había conocido, nunca me había mencionado a ninguna Sonia. Nunca. En todos los años de cenas familiares, de conversaciones sobre el pasado, de tardes revisando álbumes de fotos, ese nombre nunca había aparecido. Eso podía significar 2 cosas. O Sonia había sido alguien sin importancia en la vida de mi madre, alguien que pasó rápido y no dejó huella, o había sido alguien que por alguna razón nadie quería mencionar. Ninguna de las 2 opciones me tranquilizaba. Lo que sí sabía con certeza era esto. Marcela Fuentes le había dicho a mi padre que nunca había estado en la ciudad donde crecimos. Me lo había dicho a mí también, directamente, en una conversación de sobremesa donde alguien preguntó si conocía el sur del país. Dijo que no, que ella era del norte, que nunca había bajado hasta acá. Lo dijo sin titubear, con esa calma suya que yo siempre había confundido con honestidad y que ahora empezaba a ver como algo distinto. La calma de alguien que ha dicho la misma mentira tantas veces que ya no le cuesta nada decirla. Guardé la foto en el cajón de mi mesa de noche, debajo de un libro que no había terminado de leer, y decidí que antes de hacer cualquier cosa, necesitaba entender mejor qué tan adentro estaba ya metida en la vida de mi padre. Lo que descubrí en los días siguientes fue peor de lo que esperaba, no porque fuera dramático, sino porque era exactamente lo contrario. Era silencioso, era gradual, era el tipo de daño que no se ve hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de que ya llevas mucho tiempo caminando en la dirección equivocada. Marcela había empezado por los bordes, como hace el agua cuando encuentra una grieta pequeña en una pared. Primero fue la agenda de papá. Ella lo ayudaba a organizar sus citas, sus compromisos, sus llamadas pendientes. Después fue la contabilidad del taller, porque él nunca había sido bueno con los números y ella sí. Después fueron las decisiones pequeñas. ¿Qué arreglar primero en la casa? ¿Qué presupuesto aceptar? ¿Qué cliente no valía la pena? Y todo eso había pasado tan despacio, tan naturalmente, que mi padre ni siquiera lo había notado como un proceso. Para él simplemente se había vuelto más fácil vivir. Y cuando la vida se vuelve más fácil gracias a alguien, uno no se detiene a preguntar qué está cediendo a cambio. Yo tampoco lo había notado hasta ese momento, y eso me pesaba más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando llamé a Sebastián. Mi hermano tiene 31 años y trabaja en una empresa de logística. No es dramático, no exagera, no hace escenas. Cuando dice que algo le preocupa, es porque ya lo pensó 2 veces y llegó a la misma conclusión. Por eso, cuando meses atrás me dijo que había algo en Marcela que no cerraba, yo debería haberlo escuchado con más atención. En cambio, lo callé. Le dije que estaba siendo injusto, y él no insistió, porque así es Sebastián, nunca empuja. Simplemente suelta la información y espera a que el otro llegue solo.
Lo llamé un miércoles a mediodía, y lo primero que me dijo cuando contestó fue: «Sabía que ibas a llamar». Le pregunté qué había querido decir aquella noche cuando me habló de Marcela, y él guardó silencio unos segundos, ese silencio suyo que siempre precede a algo importante, y luego dijo: «Mejor nos vemos. Lo que tengo que mostrarte no te lo puedo explicar por teléfono». Sebastián tenía una carpeta, delgada, sin etiqueta, con las esquinas ligeramente dobladas, como si la hubiera abierto y cerrado muchas veces antes de decidirse a mostrármela. La dejó sobre la mesa de su departamento sin decir nada. Fue a la cocina a buscar agua y me dejó sola con ella. Creo que lo hizo a propósito. Creo que sabía que yo necesitaba abrirla sin que él estuviera mirándome la cara. Adentro había 3 recortes de periódico y 2 impresiones de páginas de internet. Los recortes eran de ciudades distintas, con fechas distintas, con nombres distintos, pero la historia era la misma en los 3 casos. Una mujer de perfil discreto que aparecía en la vida de un hombre solo, generalmente viudo o separado, generalmente con algún patrimonio construido durante años de trabajo tranquilo. Una relación que avanzaba rápido, sin ruido, sin escenas. Una integración a la vida cotidiana tan suave que nadie alrededor lo notaba como un proceso, solo como el resultado natural de 2 personas que se entendían bien. Y luego, una salida limpia, sin pelea, sin drama, con los activos ya reorganizados de una manera que tomaba meses desenredar. En uno de los artículos había una descripción física de la mujer. Leí la primera línea, luego la segunda. Me detuve en la tercera porque describía algo muy específico, un detalle pequeño que cualquiera podría pasar por alto, pero que yo había notado desde el primer día sin darle importancia. La forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando escuchaba a alguien hablar, como si el mundo entero mereciera su atención completa. Como si tú fueras lo más importante en ese momento. Sebastián volvió con 2 vasos de agua y se sentó frente a mí. No dijo nada, esperó. Levanté la vista de los papeles y lo miré. Él tenía esa expresión que pone cuando ya llegó a una conclusión, pero no quiere decirla primero. Esperó a que yo lo dijera. «Es ella», dije. Él asintió una vez, despacio. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Me dijo que desde hacía casi 2 meses. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, y él respondió algo que me dejó sin palabras. Me dijo que sí me lo había dicho, que esa noche en la cocina, cuando lavábamos los platos, me había dicho exactamente lo que pensaba, y que yo lo había callado. Tenía razón, y eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera descubierto esa semana. Nos quedamos un rato en silencio. Afuera se escuchaba el ruido normal de la tarde, un carro que pasaba, alguien cerrando una puerta en el piso de arriba, la vida siguiendo su curso como si nada. Y yo ahí sentada, con esa carpeta en las manos, sintiendo que el piso se había vuelto a mover bajo mis pies, igual que aquella tarde en el cuarto de costura de mi tía, pero esta vez con más fuerza. Le conté lo de la fotografía, le conté lo del nombre escrito con lápiz en el reverso, Sonia. Le vi cambiar la expresión cuando lo dijo en voz alta, como si el nombre tuviera un peso distinto al escucharlo comparado con leerlo. Después me dijo algo que no esperaba. Me dijo que en uno de los artículos que había encontrado, el hombre que había perdido casi todo después de que esa mujer desapareciera de su vida se llamaba Ernesto Vargas, y que Ernesto Vargas tenía una hermana que todavía vivía en esa ciudad, y que esa hermana, según lo que Sebastián había podido averiguar, podría hablar con nosotros si se lo pedíamos bien. Le pregunté si ya había hablado con ella. Me dijo que no, que había esperado a contármelo primero, que esta decisión no era solo suya. Eso lo aprecié más de lo que le dije en ese momento. Esa noche, de vuelta en mi departamento, no saqué la fotografía del cajón. No la necesitaba. Ya la tenía grabada en la cabeza con una claridad que no se borraba. Lo que sí hice fue quedarme sentada en el sillón con las luces apagadas, pensando en mi padre, en cómo estaba en ese momento en su casa, probablemente cenando con Marcela, probablemente sintiéndose acompañado por primera vez en años. Y yo tenía que decidir qué hacer con todo lo que sabía, porque saber algo y no actuar también es una decisión, solo que esa decisión la toma el miedo, no tú. Al día siguiente llamé a Sebastián y le dije que quería hablar con la hermana de Ernesto Vargas. La mujer se llamaba Patricia, tenía una voz cansada,
del tipo de cansancio que no viene de no haber dormido bien, sino de haber cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Cuando le dije por qué la llamaba, guardó silencio unos segundos. Luego dijo: sabía que algún día iba a recibir esta llamada. Le pregunté si podía contarme qué le había pasado a su hermano, y lo que me contó en los siguientes 20 minutos me heló por dentro de una manera que el frío de afuera nunca podría lograr. Ernesto Vargas había conocido a esa mujer después de quedarse solo. Era carpintero, igual que mi padre. Tenía un taller pequeño, una casa propia, algunos ahorros de toda una vida de trabajo. Ella había llegado de manera discreta, se había instalado en su vida de a poco y había empezado por ofrecerle ayuda con cosas que a él le costaban: la contabilidad, los papeles del taller, las decisiones que él no quería tomar solo. Y Ernesto, que era un hombre bueno y trabajador, pero que no sabía vivir en la soledad, le había abierto la puerta sin entender del todo lo que estaba dejando entrar. Cuando Patricia terminó de hablar, yo tenía una sola pregunta. Le pregunté cómo se había llamado esa mujer cuando estuvo con su hermano. Y Patricia respondió sin dudar, con esa voz cansada que ya no se sorprende de nada. Sonia, dijo. Se hacía llamar Sonia. Ernesto Vargas había terminado vendiendo su taller para cubrir deudas que no recordaba haber contraído. Eso fue lo último que me dijo Patricia antes de que la llamada se cortara, en un silencio que ninguna de las dos quiso romper. No fue un silencio incómodo. Fue el tipo de silencio que se instala cuando dos personas acaban de entender que están hablando de la misma herida, solo que con distintos nombres encima. Me quedé con el celular en la mano un buen rato después de colgar. Sebastián estaba a mi lado y no preguntó nada. Me conoce lo suficiente para saber cuándo necesito procesar las cosas antes de hablar. Afuera el cielo estaba de ese gris pesado que tiene la tarde cuando no termina de decidir si va a llover o no. Había algo en ese cielo que se sentía apropiado para el momento. Le conté todo: el taller, las deudas, la salida limpia de Sonia, o como se llamara en ese momento, sin dejar nada que pudiera rastrearse fácilmente. Sebastián escuchó con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo, y cuando terminé de hablar, levantó la cabeza y dijo algo que yo ya estaba pensando, pero que no me había atrevido a decir en voz alta. Dijo que papá tenía el taller, que tenía la casa, que llevaba meses dejando que Marcela se involucrara en sus decisiones financieras, y que si seguíamos esperando, iba a terminar igual que Ernesto Vargas. Esa noche tomamos una decisión. No íbamos a confrontar a Marcela directamente, no todavía. Primero necesitábamos saber exactamente qué tan adentro estaba ya, cuánto había avanzado, qué documentos había tocado, qué cuentas conocía, qué decisiones ya estaban en marcha, porque atacar sin saber el terreno no es valentía, es imprudencia, y nosotros no podíamos darnos el lujo de equivocarnos. El problema era que para saberlo teníamos que hablar con papá. Y hablar con papá significaba arriesgarnos a que él lo viera como un ataque contra alguien a quien quería. Significaba arriesgarnos a que eligiera creerle a ella antes que a nosotros. Eso no era un riesgo pequeño, era el riesgo más grande de toda esta historia. Decidí ir sola. Sebastián no estuvo de acuerdo al principio, pero terminó aceptando cuando le expliqué por qué. Si íbamos los dos juntos, parecía una ofensiva. Si iba yo sola, parecía una visita. Y yo necesitaba que pareciera una visita. Fui un martes por la mañana, cuando sabía que Marcela estaría en su clase de yoga. Llevaba semanas notando sus horarios sin darme cuenta de que los estaba notando. Llegué a casa de papá a las 10, con una bolsa de pan dulce que compré en la panadería de la esquina de siempre, la misma a la que íbamos con mi madre los sábados cuando éramos chicos. El olor a mantequilla y canela que salía de esa bolsa era tan familiar que por un momento se me apretó el pecho de una manera que no tenía nada que ver con Marcela. Papá abrió la puerta con cara de sorpresa genuina. No era común que yo llegara entre semanas sin avisar. Le dije que pasaba por el barrio, que se me había antojado tomar café con él. Él sonrió con esa sonrisa suya, que es más de los ojos que de la boca, y me dejó pasar. La casa olía diferente, no mal, solo diferente. Había flores en un jarrón sobre la mesa del comedor, algo que papá nunca hubiera puesto solo. Los cojines del sillón estaban acomodados de una manera que no era la suya. Había una agenda nueva sobre el escritorio de su estudio, con la letra de ella en las primeras páginas. Pequeñas marcas de otra persona instalada en un espacio que antes solo era de él. Tomamos el café en la cocina, hablamos de cosas normales al principio.
del trabajo, del barrio, de un vecino que había pintado su casa de un color que a papá no le convencía. Y yo lo escuchaba y lo miraba, y pensaba en cómo decirle lo que necesitaba decirle sin que se cerrara antes de escucharme. Entonces, sin planearlo del todo, encontré la entrada. Papá mencionó de pasada que había estado revisando unos papeles del taller con Marcela, que ella le había sugerido hacer algunos cambios en la forma en que tenía organizadas las cuentas. Lo dijo como quien menciona algo sin importancia, como quien comenta el clima, pero a mí me sonó como una alarma. Le pregunté, con toda la calma que pude sostener, si me podía mostrar esos papeles. Él me miró un segundo con una expresión que no supe leer del todo. Luego se levantó, fue al estudio y volvió con una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa entre los dos, y cuando la abrí, tuve que concentrarme muy fuerte para que mi cara no cambiara, porque lo que vi ahí no eran simples ajustes de contabilidad. Era una reorganización completa. Cuentas que habían sido separadas durante años, ahora unificadas. Propiedades listadas con valores de mercado actualizados. Un borrador de poder notarial con el nombre de Marcela Fuentes, escrito a mano en el espacio del beneficiario. Sin fecha todavía, pero ahí, listo para ser firmado. Levanté la vista y miré a mi padre. Él me miraba a mí, y en su cara vi algo que me rompió el corazón de una manera que no esperaba. No vi ingenuidad, vi esperanza. La esperanza frágil y honesta de un hombre que llevaba años solo y que por fin había creído que alguien llegaba a quedarse. Y yo tenía que ser la persona que le dijera que eso no era lo que estaba pasando. Cerré la carpeta despacio, puse la mano encima y le dije: «Papá, necesito contarte algo y necesito que me escuches hasta el final antes de responder». Mi padre escuchó todo sin interrumpirme una sola vez. Eso fue lo que más me sorprendió. Yo me había preparado para los cortes, para las defensas, para ese momento en que alguien que quiere creer en algo bueno empieza a buscarle huecos a la verdad, porque la verdad duele más que la duda. Pero él no hizo nada de eso. Se quedó quieto, con las manos sobre la mesa, mirando la carpeta cerrada, y me dejó hablar. Le conté todo desde el principio, la fotografía que encontré en el cuarto de mi tía, el nombre escrito con lápiz en el reverso, la llamada con Patricia, lo que le había pasado a Ernesto Vargas, el taller que tuvo que vender, las deudas que no recordaba haber contraído. Le conté lo que Sebastián había encontrado, los 3 casos en distintas ciudades, el mismo patrón repetido con distintos nombres. Y le conté lo que yo había visto en esa carpeta, que él mismo me había puesto sobre la mesa sin saber lo que significaba. Hablé durante mucho tiempo. La bolsa de pan dulce seguía ahí, intacta, y el café se había enfriado en las tazas sin que ninguno de los dos lo notara. La cocina, que siempre me había parecido el lugar más cálido de esa casa, se sentía distinta ahora, más pequeña, como si las palabras que yo estaba diciendo estuvieran ocupando demasiado espacio. Cuando terminé, papá no dijo nada de inmediato, miró por la ventana. Afuera había un árbol que él mismo había plantado cuando yo tenía unos 8 años, ya grande, con las ramas extendidas sobre el patio. Lo miró un rato largo, luego bajó la vista a sus manos y dijo, en voz muy baja, que él había notado algunas cosas, pero que había elegido no seguirlas. Esa frase me pegó diferente a todo lo demás, porque no era la respuesta de alguien que había sido engañado completamente. Era la respuesta de alguien que había decidido no mirar, porque mirar significaba arriesgarse a perder algo que necesitaba demasiado. Le pregunté qué cosas había notado, y él, despacio, fue nombrando pequeños detalles que yo no sabía que él había registrado, que algunas fechas que Marcela mencionaba no coincidían, que una vez había buscado el nombre de la empresa donde ella decía haber trabajado y no había encontrado nada, que había momentos en que ella respondía preguntas que nadie había hecho todavía, como si supiera de antemano qué iba a preocuparle a él. Guardé silencio, porque lo que mi padre acababa de decirme cambiaba algo. No era un hombre que no había visto nada, era un hombre que había visto y había cerrado los ojos de todas formas, y eso era más difícil de sostener que la ingenuidad, pero también más humano, más honesto. Le pregunté si quería que llamáramos a Sebastián. Dijo que sí, pero que necesitaba unos minutos antes. Se levantó, fue al patio y se quedó de pie bajo el árbol un rato. Yo lo vi desde la ventana de la cocina. Vi cómo respiraba, cómo ponía la mano sobre el tronco del árbol como si necesitara apoyarse en algo que llevara mucho tiempo en pie. Y entendí que ese momento era suyo,
que yo no podía ni debía entrar ahí. Cuando volvió, su cara era distinta. No destrozada, no furiosa, simplemente más clara, como la cara de alguien que acaba de dejar de cargar algo que llevaba tiempo pesándole sin saber exactamente por qué. Llamamos a Sebastián juntos. Marcela llegó hora y media después de que Sebastián entrara por la puerta. Traía una bolsa de mercado y esa sonrisa suya de siempre, la que yo había tardado tanto en aprender a leer bien. Entró a la cocina hablando, preguntando qué queríamos comer, comentando algo sobre el tráfico, y entonces vio a Sebastián sentado en la mesa, y luego me vio a mí, y luego vio la carpeta abierta frente a papá. La sonrisa no desapareció de golpe. Eso era lo más perturbador de ella, que nunca hacía nada de golpe. La sonrisa se fue ajustando, milímetro a milímetro, hasta convertirse en algo más neutro, más controlado. Dejó la bolsa sobre la encimera con mucho cuidado, como si de repente cada movimiento fuera una decisión. Papá fue el primero en hablar, no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Le preguntó, con una calma que a mí me costó sostener desde afuera, que dónde había conocido a su esposa Elena. Usó ese nombre, el de mi madre, con una deliberación que hizo que el aire en la cocina cambiara completamente. Marcela lo miró, y por primera vez desde que la conocía, no respondió de inmediato. Esa pausa fue la respuesta más elocuente de toda la conversación. Dijo que no entendía la pregunta. Papá señaló la fotografía que yo había puesto sobre la mesa sin que él me lo pidiera, porque en algún momento mientras esperábamos, la había sacado del bolso y la había dejado ahí. Marcela miró la foto. La miró un segundo demasiado largo. Y entonces algo en su postura cambió, algo sutil, casi imperceptible, pero los tres lo vimos al mismo tiempo. Intentó recuperar el control de la situación como lo había hecho siempre, con calma, con palabras bien elegidas, con esa habilidad suya de convertir las preguntas en malentendidos. Dijo que la foto debía ser de alguien más, que ella tenía una cara común, que era fácil confundirla. Lo dijo mirándome a mí, no a papá, como si yo fuera el problema que había que resolver. Pero esta vez, papá no estaba mirando hacia donde ella quería que mirara. Siguió mirándola a ella. Y le hizo la segunda pregunta, la que Sebastián y yo habíamos hablado la noche anterior. Le preguntó si conocía a un hombre llamado Ernesto Vargas. El silencio que siguió duró quizás 4 o 5 segundos, pero fue el tipo de silencio que llena una habitación entera, que no deja espacio para nada más. Marcela intentó una última vez. Dijo que todo esto era un malentendido, que podían hablarlo con calma, que ella podía explicar todo si le daban la oportunidad. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora la calma sonaba diferente. Ya no sonaba a honestidad, sonaba a esfuerzo. Papá se levantó de la silla despacio. Fue hasta la encimera donde ella había dejado la bolsa de mercado. La tomó con cuidado. Se la devolvió y le dijo, sin dureza, sin grito, con esa voz suya que es más de los ojos que de la boca, que recogiera lo que era suyo y que no volviera. Marcela lo miró unos segundos más. Luego nos miró a Sebastián y a mí, y en ese momento, debajo de toda esa compostura que había llevado puesta como si fuera ropa, vi algo que no esperaba ver. No vi frialdad. Vi el cansancio de alguien que lleva mucho tiempo siendo otra persona. Y aunque entendí que eso no cambiaba nada de lo que había hecho, sí me dejó pensando en cosas que no tienen respuesta fácil. Salió sin hacer escena. La puerta se cerró con un sonido muy normal para algo tan definitivo. Los tres nos quedamos en la cocina en silencio. Sebastián tenía los brazos cruzados y miraba la mesa. Yo miraba a papá. Papá miraba la ventana, el árbol, el patio que seguía siendo igual que siempre. Después de un rato largo, dijo que iba a hacer café nuevo, que el que estaba se había puesto frío. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Y en ese gesto pequeño, en esa decisión de seguir adelante con algo tan simple como hacer café, entendí que mi padre iba a estar bien. No de inmediato, no sin que costara, pero sí. Esa tarde nos quedamos los tres hasta que oscureció. Hablamos poco de lo que había pasado. Hablamos de otras cosas, de recuerdos, de cosas pendientes, de planes sin fecha todavía. Y fue en esa conversación ordinaria, en ese rato de nada especial, donde sentí que algo se había reacomodado. No vuelto a como era antes, porque eso no existe.
sino encontrado una nueva forma de estar. Lo que esta historia me enseñó no cabe en una sola frase, pero si tuviera que quedarme con algo, sería esto. Hay personas que entran en tu vida por la puerta del cuidado y se instalan por la puerta del control, y la diferencia entre las dos puertas a veces solo se nota cuando ya llevan tiempo adentro. Prestar atención no es desconfiar de todo el mundo. Es conocer bien a quienes quieres proteger, incluyendo sus puntos ciegos, incluyendo los tuyos propios. A veces, cuidar a alguien significa decirle algo que no quiere escuchar, en el momento en que menos lo espera, sabiendo que puede costarte algo. Pero es mejor cargar con ese costo que cargar con el silencio de no haber dicho nada. Y ahora te pregunto algo directamente, porque me interesa saber tu respuesta. ¿Alguna vez notaste algo raro en alguien cercano a una persona que quieres y elegiste no decir nada para no incomodar? Y si pudieras volver a ese momento, ¿harías lo mismo? Escríbelo en los comentarios, de verdad quiero leerlo. Y si esta historia te llegó, dale me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando, y quiero que estés aquí cuando lleguen.